gracias a las autoridades, a los panelistas y espectadores de este segundo foro internacional. Yo soy Rosana Lefeudo, restauradora, trabajo en el área técnica de patrimonio y conservación, restauración, del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Una ciudad que cumple 140 años este año, nuestro laboratorio cumple 80, entonces estamos este año de festejos, ¿no?, por este número tan importante, y les quiero comentar que yo estoy en esta ventana de acá, ahora, hablando con ustedes. Muy agradecida por haber participado en algún momento en las aulas de la Benemérita Universidad de Puebla por invitación de la maestría en arquitectura, y haber tenido acá gente tan interesante, ¿no?, Carmina y Alejandro dando charlas en nuestros congresos, como así también en una situación, instancia de intercambio, una de las arquitectas, que ya la van a ver en las fotos de la maestría, pudo venir y acceder a este intercambio que es muy interesante, ¿no?, y de poder llevar a cabo. Bueno, yo voy a empezar, a ver si todo sale bien, con el tema que me propusieron, que es la importancia del relevamiento para la toma de decisiones en la conservación del patrimonio. Desde el área de restauración y conservación del patrimonio recibimos cotidianamente muestras para poder ser estudiadas, muestras de diferentes materiales, para ser estudiadas en los distintos laboratorios que tiene este gran laboratorio. Áreas como de petrografía, química, durabilidad, también el equipo multidisciplinario como para poder investigarlos. Pero además de eso, somos nosotros los que vamos también por las muestras, ¿no?, para poder hacer un relevamiento. Y de eso les quiero conversar. El relevamiento como instancia dentro de un proyecto integral de gestión para la conservación de bienes culturales inmuebles de valor patrimonial o considerados para su puesta en valor posterior, se articula con la investigación histórica, conformándose como instrumentos de conocimiento indispensables para aquellos que se ocupan de la conservación y restauración del patrimonio. Y en este, que es un laboratorio, desde el área de patrimonio también nos ocupamos de esa investigación documental, que nos va a traer un aporte muy importante. Dentro de un plan integral de restauración, muchas veces se observa como algo que tiene que estar ya hecho, realizado, como para después iniciar el proyecto. En cambio, nosotros tenemos una postura donde la investigación histórica va de la mano de la investigación de los materiales, ¿no?, de lo que nos puede aportar el material. No siempre nos encontramos con esa documentación y tenemos que también empezar a hacer por comparación algún tipo de estudios, ¿no? Pero la importancia de la documentación es tal y tan importante y tan grande como la de hacer un relevamiento exitoso. En este caso, en el encuentro de lo que es, uy, se me fue, perdón, de lo que es la búsqueda de la documentación, podemos encontrarnos con los planos de un edificio, con una memoria descriptiva, donde podemos hallar los ingenieros o arquitectos intervinientes, los constructores, y después también, obviamente, en confrontación con la obra, podemos descubrir que no fue tal como se proyectó, o que tuvo modificaciones. Entonces, por eso también estamos hablando de la importancia de la búsqueda de este tipo de material. Es fundamental para el devenir histórico, los procesos de construcción, los materiales utilizados, los sistemas constructivos, las proporciones, las patologías presentes, ¿no? Después. Entonces los estudios históricos y los relevamientos dependen de una correcta valoración y determinación de criterios de intervención. Cuanto más ajustados y más se respeten las formas de estos muestreos y de la importancia de la toma de muestras, vamos a tener
una mirada más concreta de lo que está pasando al bien a intervenir. Este doble conocimiento de información, que también, así como hablábamos de la historia y el relevamiento del material, también lo tenemos en el propio material. Tenemos la información que nos va a dar, por ejemplo, un ladrillo, y la información que nos da el entorno del ladrillo, porque van a existir ciertas patologías que van a estar asociadas por el medio ambiente. No se va a tomar el objeto aislado. Por eso la importancia de hacer una aproximación de parte de los que estamos investigando de la obra en su totalidad. Acá estamos en el Fuerte Barragán, que bueno, justamente ahora se está poniendo en valor, haciendo la toma de muestras de los morteros de juntas y de algunos pequeños fragmentos de ladrillos hallados en el suelo, al mismo tiempo que otros investigadores están haciendo excavaciones, ¿no? Para ver qué es lo que hay por debajo. La metodología de trabajo, bueno, la voy a dividir en 3 grupos. Una fase de inspección detallada del bien y su entorno, como veníamos hablando recién, donde vamos a comprender la observación y vamos a hacer un registro general del estado de conservación a través de estudios no destructivos. Esos estudios son organolépticos, pueden ser estudios fotográficos de macro y microfotografías a través de los dispositivos existentes, mensuras y fichas y mapas de deterioro. Todo eso lo podemos hacer en un bien patrimonial o para un bien patrimonial sin que éste sufra ningún tipo de impacto. Una segunda fase es la toma de muestras para la investigación de la composición y la caracterización de ese material. Y esa muestra tiene que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Para tratar de ser lo menos destructivos posible. ¿Por qué? Tenemos un gran edificio y nos pueden llegar a mandar una muestra de un muro, de una pequeña porción de ese muro. Pero no por eso que nos estén mandando podemos pensar que es representativo del completo. Entonces tenemos que allegarnos y observar que tenemos que tomar muestras tanto de lo que es histórico como pueden llegar a ser algunas inclusiones, algunos agregados, ¿no? Para que sean fieles indicadores del conjunto para analizar. Después, la técnica a emplear para su estudio tiene que ser adecuada. Entonces, la muestra tiene que tener las características específicas de la aparatología que se va a utilizar para estudiar. Por ejemplo, en algunos ensayos químicos para determinar la composición va a necesitar 8 o 9 gramos, mientras que para otro de los estudios, 1 gramo. Estamos hablando de pequeñas muestras. Pero entonces por eso, en el momento de tomar una muestra, es fundamental pensar por todos los procesos que va a pasar para no tener que reiterar y retirar muestras por demás que pueden llegar a ser muy invasivas. Y después, en la medida de lo posible, tiene que realizarse en lugares poco visibles. Pero bueno, eso tiene que también coincidir con que la patología que estamos tratando de detectar coincida con la visibilidad o no de donde se halla. Y después de todo eso, en la fase tercera, podemos hacer un diagnóstico científico de la problemática y definir los criterios de intervención. Desde el laboratorio, como estamos conformados con un equipo profesional, científico, altamente calificado, podemos hacer estos diagnósticos y después definir también o asesorar, sugerir los criterios de intervención que estén, por supuesto, ligados con las normativas internacionales. Aunque parezca mentira, muchas veces hay empresas que cumplen con lo que dice un proyecto o una licitación, un programa que les piden que hagan los estudios, que se realizan los estudios. Y después no saben ni cómo leerlos, cómo interpretarlos y qué soluciones poder darles después.
Acá vamos a ver un mobiliario histórico del Museo de Ciencias Naturales, o Museo de La Plata, que es un museo también de 140 años casi, que se encuentra en el bosque de la ciudad, y que tiene mobiliarios también de la época de la fundación, pero que todavía son bienes de uso, no son objetos museables. Entonces tuviera que ser un relevamiento integral de este bien mueble, en principio organoléptico, como estábamos comentando hace un ratito, donde se ve la estructura, donde a través de fotografías, con aproximación, podemos ver cuáles son las patologías. Sería la parte más sencilla, ¿no? Pero es la que nos va a otorgar en primera instancia una información fundamental como para saber de qué se trata. Por ejemplo, acá tenemos inclusiones metálicas, adhesivos que no se corresponden, inclusión de materiales a través del tiempo, ¿no? Que han ido deteriorando cada vez más el bien. Bueno, como también les decía, otro tipo de estudios que se pueden hacer organolépticos es a través de inclusiones de dispositivos para los equipos celulares o con lentes especiales para poder tener imágenes como esta, que nos están mostrando directamente la concavidad donde se halla un insecto xilófago, ¿no? El deterioro amplificado. Podemos tener dispositivos que pueden amplificar hasta 100 o más veces. Encontrarnos también con cierta información histórica, cuando se halla en papel la tenemos inserta dentro de los mismos mobiliarios, numeración, y poder tomar también ciertas medidas, ¿no? Como para poder hacer estas fichas de relevamiento. Cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos con un equipamiento importante de rayos X, podemos también trasladar estos mobiliarios. Esto es fácil porque es algo que se puede trasladar, el bien mueble lo podemos llevar de un lado al otro, ¿no? Siempre con mucho respeto por su integridad, pero podemos tomar placas radiográficas, como es el caso de este mobiliario, que pertenece a Joaquín Víctor González, un científico de acá en Argentina, que ha sido muy afectado por microorganismos, tanto hongos como insectos xilófagos. Y también la inclusión de ciertos elementos no originales de la construcción, ¿no? de este bien mueble. Cuando ya vamos al laboratorio, con pequeñas muestras, tenemos la posibilidad de encontrarnos con la tecnología que nos amplifica mucho más estas imágenes, y bueno, los profesionales que pueden determinar desde qué madera es en este caso, o qué patologías, como puede presentar, esto es el traste de un instrumento de cuerda, ¿no? La inclusión de esta cejilla que es de bronce, bueno, su oxidación más la afectación fúngica. También podemos magnificar, ¿no? Este xilófago unas 500 veces y la oquedad que ocasiona, ¿no? Las patologías que ocasiona. Hablábamos de la toma de muestras, ¿no? Bueno, dentro de la toma de muestras existe primero la micromuestra, lo que menos se pueda tocar. La obra mejor, pero podemos hacerlo en algunos casos. Por ejemplo, la identificación de fibras textiles para obras de arte nos hace falta nada más que menos de 3 milímetros de una fibra para poder hacer tanto cortes longitudinales o transversales de las fibras en encapsulamientos para después hacer una identificación. Algo así de pequeño y que no sea invasivo nos es suficiente como para poder hacer una identificación de las fibras. No es el mismo caso de cuando nos hallamos con otro tipo de análisis. Por ejemplo, en el patrimonio construido, este es la Casa de las Flores, de principios del siglo XX, de acá de la ciudad de La Plata. Nos llamaron para hacer un relevamiento integral, donde pudimos tomar muestras de un poco mayor tamaño para poder después hacer investigación sobre el comportamiento de estos materiales. No solamente los factores de composición o las patologías que pueden llegar a tener intrínsecas,
sino también cómo absorben humedad, cómo exudan humedad, los componentes, incluso llegar a identificar todos los componentes y poder hacer un estimativo de las proporciones en el caso de querer hacer algún tipo de réplica o fabricar un mortero nuevo que sea compatible con el antiguo, ¿no? A través de puentes de adherencia, bueno, y todo lo demás. Entonces, todas las muestras que tomamos, estas acá están bastante grandes, tienen que estar bien clasificadas para ser llevadas a cada uno de los laboratorios que nos van a dar estas respuestas. En este caso, esto fue la estación ferroviaria Meridiano Quinto, cuando justamente una de las alumnas de la maestría de Patrimonio de la Benemérita Universidad de Puebla nos visitó en una pasantía. Ella estaba trabajando sobre los enclaves ferroviarios y pudimos ir, con permisos por supuesto, a la estación Meridiano Quinto, una estación que ahora es un centro cultural, que había sufrido justamente en esos días lo que podemos llegar a decir el factor de deterioro más grave que tienen estas estructuras, que es el propio hombre. Habían hecho una poda indiscriminada y sin controlar, y en esa poda una de las ramas principales del árbol choca con una de las paredes y desprende este fragmento, que a nosotros justamente nos vino muy bien para poder ver en la totalidad todos los componentes, desde el ladrillo, el material de revoque y de revestimiento, incluso, bueno, una de las patologías más importantes que teníamos, que era la pátina biológica. En este trabajo que hizo la arquitecta Susana Lagunas, que nos visitó, también tuvo que aprender a trabajar con las muestras, cómo se preparan estas muestras. Es importante en los relevamientos contar con una persona idónea para poder clasificar la muestra, para poder nomenclar y saber qué es lo que necesita cada uno de los laboratorios y qué puede obtener de esas muestras, qué tipo de estudios. En el caso de los estudios realizados en la Catedral de La Plata, hace ya más de 10 años, la catedral fue intervenida y completada en el año 99, y a los 10 años, 11, nos llamaron por una preocupación que era el regreso de la pátina biológica, ¿no? Todo lo que se había limpiado y supuestamente protegido con hidrorrepelencia, bueno, parecía que no había pasado nada de la hidrorrepelencia y habían vuelto todos estos microorganismos. Las tareas nuestras de relevamiento duraron más de 6 meses en primera instancia, no solamente con la identificación de las plantas vasculares por parte de una de nuestras biólogas, sino también con la toma de muestras en ciertos sectores a diferentes alturas, teniendo en cuenta la ubicación y haciendo un registro exacto, bueno, de esta pátina biológica y de algunas juntas que se podían llegar a estar desprendiendo. Esas pátinas biológicas fueron cultivadas dentro de los laboratorios para su análisis. Entonces, a partir de esos análisis, esos cultivos que le decimos nosotros, se pudieron apreciar cuáles eran los agentes biológicos que estaban afectando nuestra hermosa catedral. Y también teníamos que evaluar la posibilidad de una limpieza que no sea agresiva, porque cada vez que se hace una limpieza se ejerce una acción directa sobre el sustrato, bueno, que tenga durabilidad, y además ver cuáles fueron los problemas que hicieron que retorne esta patología. Entonces, las muestras no solamente fueron biológicas, sino también de mediciones, ¿no? El medio ambiente, evaluar las lluvias, evaluar la temperatura, el clima en diferentes momentos del año, haciendo registros cotidianos para obtener un panorama completo. O sea, no es
hoy voy, tomo la muestra, hago los análisis y con eso ya me conformo y puedo tener una evaluación. Hay veces que necesitamos de mucho tiempo, tanto en la toma de muestras para estas evaluaciones que fueron permanentes durante los primeros 6 meses, después una propuesta de intervención que también surge desde los laboratorios, propuesta de intervención basándonos en qué fue lo que falló de esa biorrepelencia, ver qué productos en el mercado se podían conseguir, como para después de una limpieza poco invasiva, volver a colocar, ¿no? Entonces, fue un trabajo integral entre las autoridades de la Curia, que nos solicitó el encargue, y todo el equipo multidisciplinar del LENIT. Así como a veces nos llaman, nosotros nos autogestionamos para localizar patologías y buscar metodologías como para poder eliminar ciertas patologías, ¿no? Y poner en valor nosotros también. Es un modo de poner en valor. Esto es un monumento funerario que se encuentra en la ciudad de La Plata, en el cementerio de la ciudad de La Plata, que fue construido junto con la ciudad, así que es del siglo XIX, finales del siglo XIX, y que sigue en funcionamiento hoy, y tiene sectores que hoy sí cuentan con la declaratoria patrimonial, en el momento que hicimos esto no, de bien patrimonial, bueno, que presenta en la zona de enterramiento a perpetuidad, estamos hablando de más de 100 años, una afectación de pátinas biológicas también, y no solamente la degradación, sino el descuido y el vandalismo. Pero bueno, una pátina biológica muy presente, muy oscura, parecida a las costras negras de las edificaciones del centro de la ciudad. Fueron tomadas muestras, después de solicitar los permisos oportunamente, de 2 monumentos, y se tomó uno tercero como para poder obtener un pedazo de esta placa de mármol similar, característica a la que nosotros pretendíamos intervenir. Porque teníamos la necesidad en ese momento de traer al laboratorio para poder hacer una identificación. Entonces, lo primero que se hizo fue un muestreo de unos cuantos monumentos funerarios, y de este en particular, de donde se pudo obtener algo como para poder traerlo después al laboratorio. Bueno, aquí se hicieron los cultivos en cápsulas de Petri, se tomaron los pH, bueno, hay un montón de cosas muy interesantes que se hacen, y fueron determinados cuáles eran los organismos. También, simultáneamente, como les habíamos comentado, es de suma importancia encontrarse con la documentación. Como estas tumbas estaban abandonadas, pudimos encontrar en los documentos a quién le correspondía la conservación de estos monumentos. Bueno, en este caso, a un agregado naval de la Embajada de los Estados Unidos, dado que esta tumba fue en conmemoración a Arthur Moore, que que a principios del siglo XX, 1903 más o menos, muere cuando las embarcaciones llegan al puerto de Barragán para hacer algunas reparaciones del casco, muere de peritonitis. Entonces, hasta eso tenemos la información de cuál fue el motivo de su muerte. Y, bueno, sus restos son trasladados al cementerio. Tuvimos que pedir los permisos a través de la embajada para poder poner en valor luego de estos muestreos también que habíamos realizado. Este pedazo importante de mármol es un fragmento de los que estaban en la tumba que habíamos visto que estaba deteriorada. Entonces se pudo determinar que esta lápida era realizada por mármol calcítico, esto es de petrografía, donde la patología más extendida era la presencia de algas microscópicas y cianobacterias, y además líquenes endolíticos. Estábamos trabajando con una dificultad, porque dentro del laboratorio también estuvimos haciendo las pruebas de limpieza, las más cotidianas, las comunes,
que sabemos que son aptas para la limpieza de mármoles, por ejemplo, en exposición. La más cercana que teníamos en ese momento como para en efectividad era la papeta AB57, que es de tecnología italiana, compuesta por toda esta lista que tenemos por acá, pero que no daba resultado. Entonces, en el área de química, juntamente con el área de biología, se hace un ajuste de esa papeta para eliminar esos organismos, ¿no?, que estaban alterando la superficie de nuestra roca. Entonces, en lugar de un tensoactivo común, se le hizo una inclusión de un poco porcentaje de cloruro de benzalconio, dando un óptimo resultado. Por supuesto, todos estos ensayos realizados en el laboratorio sirvieron para también hacer apreciaciones a futuro. Bueno, ¿qué es lo que pasa dentro de tantos meses, ¿no? Y así también, ¿no?, qué tipo de protección le podemos dar como para que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no?, que se vuelvan estos microorganismos a adoptar a... Estoy escuchando una voz de usted. Bueno, que no se adocen más a la superficie. La puesta en valor, entonces se pudo hacer después de haberlo realizado dentro de del mismo laboratorio, in situ. Entonces, a través de limpiezas con detergentes neutros y con cepillos muy suaves, la aplicación de la papeta modificada en el laboratorio nos fue permitiendo obtener excelentes resultados, como acabamos viendo, y dejar la lápida con toda la legibilidad, ¿no? Se lee absolutamente todo, quedó protegido con una cera microcristalina de uso museístico, que nos pareció mucho mejor porque también se hicieron pruebas de diferentes tipos de protección. Y se puso en valor, entonces, hacia el año 2011 y tenemos el cartel nuestro del laboratorio. Fue toda una experiencia realmente muy importante, tanto para la comunidad como para la comunidad científica, ¿no?, poder lograrlo. Y seguimos todavía haciéndole muestras, pequeñas muestras. Vamos a tomarle muestras para hacer el seguimiento, que es tan importante también en lo que es la puesta en valor. En este caso, teníamos ya la experiencia previa de lo que había sucedido en el cementerio platense, y nos tocó realizar también una puesta en valor de un monumento. Este es el monumento de Eva Perón, también realizado en mármol, en este caso mármol de Carrara, lo pudimos identificar a través de documentos también, que en la década del 50, fines del 50, para que no sea destruido, era una costumbre de darle una mano de algún tipo de pintura de protección y ser enterrado. Entonces se enterraron muchas de estas réplicas en mármol, y esta en algún momento la pudieron desenterrar y emplazar en la ciudad de San Vicente. Por supuesto que con el deterioro que le ocasionó la propia pintura, el deterioro de haber estado expuesta a la humedad permanente con ese barro bajo tierra, ¿no?, y además después del intemperismo y las costras que se le generaron por estar expuesta tanto tiempo, sin ningún tipo de mantenimiento. Y se utilizaron las mismas metodologías, con la misma papeta, y se pudieron poner los mismos sistemas de protección, y hoy la hallamos en este estado de conservación, que afortunadamente se pudo lograr también a través del laboratorio. Bueno, estos son diferentes también sistemas de eliminación de plantas vasculares, ¿no?, como a modo de ejemplo. Se hace esto cotidiano dentro de lo que es el laboratorio. Yendo de vuelta a monumentos funerarios, nos tocó participar en la evaluación y puesta en valor de una lápida funeraria también de principios del siglo XX, en este caso de la colonia Mauricio de Carlos Casares. Esto es en la provincia de Buenos Aires, la colonia judía,
que ya en estudios arqueológicos, antropológicos, sabían que había 9, 10 lápidas de estas, y en el momento de nosotros ingresar al cementerio nos encontramos solamente con 2, y una tercera que estaba a cargo de la gente de sitios del museo de Carlos Casares, que es la que nos entrega para poder hacer una evaluación de esa lápida de madera. Identificación, ¿no? Y todo lo demás, porque iba a ser parte del museo, un objeto museal. Solamente resguardada por una hornacina de mampuestos y revoque, imagínense ustedes, más de 100 años al intemperismo, y vandalizado también el lugar, porque muchas de estas desaparecieron solamente por el simple hecho de ser arrancadas con maliciosidad, ¿no? Bueno, encontramos la tabla en el laboratorio, la podemos traer, dividida en 2, donde se podía llegar a vislumbrar algún tipo de epitafio, pero no se lo podía leer concretamente. Entonces, el objetivo del área nuestra de restauración y conservación del patrimonio es restaurar, proteger, conservar esta madera, en este caso, mediante metodologías que cumplieran con estos lineamientos y normativas vigentes para la intervención de bienes, donde también se involucran los cateros, ¿no? Los relevamientos. Se hicieron todos los relevamientos tanto a la zona donde estuvo expuesto como al objeto en sí. Entonces, se pudieron identificar las maderas, hacer fichas de relevamiento de patologías, caracterizar y medir el grado de deterioro de la pieza y aplicar un tratamiento acorde priorizando la preservación de los epitafios tallados. Bueno, los estudios indicaron que la madera que se utilizó es el quebracho blanco. También pudimos saber por qué razón llegó esa madera a esta zona, porque esta zona no es implantación de esa especie, pero sí el tren traía y llevaba este tipo de maderas, y las lápidas en maderas están asociadas a la pobreza de estas primeras familias de las colonias, dado que no es costumbre que sus lápidas sean en madera, sino en rocas, ¿no? En mármoles, por ejemplo, granitos. Bueno, pero esta madera posee buenas características tecnológicas en cuanto a dureza y trabajabilidad, pero que presenta muchos problemas debido a la higroscopicidad, a esta absorción de agua elevada que tiene. Entonces, presentaba patologías como los alabeos, contracciones y dilataciones que fueron resquebrajando, además de hallarse microorganismos, específicamente hongos. Se tomaron todas las medidas para poder hacer esta puesta en valor también, después de los estudios, todos los ensayos. Bueno, como les contaba, tenía una gran fisura longitudinal y se observaron muchas microfisuras, ¿no? Que iban en cualquier momento a colapsar. Entonces teníamos que no solamente caracterizar la madera y ver qué sistema de protección íbamos a tener, también había que consolidar. Si yo voy a ir terminando, que me parece que está sonando por ahí. Bueno, se hizo todo el relevamiento, donde vemos la pérdida de material, y se usó algún tipo de tecnología especial, ¿no? Como es un programa digital, con el cual se puede observar también la pérdida de este material. Había sido afectado en un 60% de la pieza. Se realizaron métodos de limpieza en seco y húmedo a fin de retirar el polvo superficial y desincrustar algunas pátinas biológicas, con muchísimo cuidado, por supuesto. Y se inicia esta puesta en valor. Vamos a pasar a la próxima. Donde después de la primera limpieza se puede observar ya algo del epitafio, ¿no? La cruz de David y algo del epitafio, que no se veía directamente. Este lado de atrás. Y bueno, con la protección también
que se pudo desarrollar acá en los laboratorios de MIT, juntamente el área de biología, la parte técnica de restauración y química, se hace una formulación a través de silosanos, un vehículo orgánico clarificado y un solvente orgánico también para recomponer esta madera y cerrar estas microfisuras, o sea, un tratamiento de consolidación. Cuando estábamos haciendo el tratamiento de consolidación, que obviamente fue probado en otras maderas, primero nunca en el objeto patrimonial, empezamos a ver rápidamente su funcionamiento, ¿no? Lo bien que estaba trabajando con esta madera. Dejó de haber pequeños desprendimientos y se empezó también a observar que la madera estaba siendo protegida al mismo tiempo, ¿no? Y que estas sustancias iban a inhibir la acción de los hongos presentes, además de inhibir el ingreso de nuevos agentes biológicos. Entonces cumple una doble función. ¿Por qué estoy mostrando esto? A través de un cateo, nosotros podemos tener hoy qué es lo que pasa hoy con este material. Pero si nosotros proseguimos en las investigaciones, a partir de estas dificultades que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos con una madera, hay una vacancia de investigación, entonces justamente cuando no encontramos la solución, vamos por ella, a través de esta gran comunidad de científicos que nos acompañan, teniendo muy buenos resultados, ¿no? En estos momentos esta pieza, totalmente consolidada y protegida, como forma parte del acervo cultural de la localidad de Carlos Casares. Como consideración final, voy a decir que los estudios e investigaciones propios de los relevamientos, tanto documentales como las técnicas, son fundamentales para la toma de decisiones referidas a la conservación y restauración de los bienes culturales, porque justamente estos relevamientos deben basarse las decisiones de acción. Generalmente las decisiones erróneas son producto de no haber considerado estos aspectos, concentrándose meramente en las patologías visibles y su corrección desde un punto de vista estético. No buscar más allá, a veces nos hace incurrir en graves errores, ¿no? En tener, por ejemplo, en el caso de la catedral que él nombraba, tener que hacer una nueva limpieza, ¿no? A menos de 10 años. Entonces, ¿por qué no tomarse los tiempos necesarios para que estos relevamientos sean efectivos después a través de su diagnosis? Es relevante realizar estudios científicos que avalen estos diagnósticos, ¿no? Que fundamentan los trabajos a realizar, dado que permite evitar la pérdida de autenticidad del objeto y los fracasos en las intervenciones. Por mi parte, yo estoy muy agradecida por haber sido partícipe de este segundo foro. Estoy también muy agradecida de haber podido participar en las aulas de la Benemérita Universidad de Puebla, invitada para dar clases a la maestría, y estamos ávidos de que puedan ustedes también venirse a la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales, a hacer intercambios. Estos intercambios son siempre positivos. Bueno, muchísimas gracias.